Bueno, muy bien. ¿Estamos, Mari, como para empezar? Sí, me parece que sí, ¿eh? Mari, me refiero a Mariana Mascotti. ¿Eh? Sí, Mariana sí. Mascotti, buenas tardes. Buenas tardes ¿Te a parece que todos. estamos para empezar? Sí, ¿Mm? sí. Dale. Bueno, ahí veo que están conectados la mayoría ya con audio, muy poquitos con cámara. Tenemos a Diego Los y que pueden a, y a hablar, este está bueno para dialogar. que La están, que cámara. están, todavía está conectando audio Estefanía y Diego. ¿Eh? Bien. Así los podemos escuchar. Mientras voy pasando algunos avisos, primero, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. La verdad es que es un gusto tener este espacio dentro del Club de Buenas Prácticas Tamberas, tener este espacio para dialogar, tener este espacio para compartir reflexiones en torno a temas que para nosotros, a ver, ¿cómo fue que lo bautizamos, Mari? Como temas y contenidos Estratégicos. estratégicos. O sea que para nosotros son temas estratégicos. Por eso lo hemos puesto en este espacio, lo nombramos diálogos estratégicos porque para los socios del club está este espacio para poder dialogar, para poder intercambiar ideas, para poder evacuar dudas, y por eso digo que es un placer poder estar en este espacio, continuando con esta idea de los diálogos estratégicos. Voy a aprovechar para pasar algún mensajito. Sería muy bueno si aquellos que puedan renombrarse lo hagan con nombre y apellido, así los podemos identificar y podemos intercambiar. Tenemos el caso de que está participando Galaxy A01, si puede cambiar a su nombre y apellido sería bárbaro. Y bueno, después uno que está nombrado como alejado, no sé si está alejado de la reunión o si verdaderamente se llama alejado. No. Así que nos gustaría mucho poder tenerlos identificados por nombre y apellido porque nos facilita esta cuestión que nosotros estamos planteando, que es el diálogo. Hoy invitamos a la doctora Laura Poletti. Laura, bienvenida a este espacio. Laura en realidad voy a tomarme solamente unos minutitos para contarles cómo llegamos a tener contacto con Laura y desde dónde venimos trabajando. Ustedes saben que el Club de Buenas Prácticas es una iniciativa del INTA Lechero, y que empezó hace muchos años, empezó su desarrollo en el 2015, y que en el 2017, y por una cuestión de cercanía, empezamos a trabajar en conjunto entre el INTA Lechero y la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina, la que llamamos FUNPEL. Así que ya venimos trabajando desde el 2017 juntos en esta iniciativa y en este desarrollo. Sin embargo, hace unos cuantos años, allá por el 2009, 2008, 2009, empezamos a trabajar en el desarrollo del Plan Estratégico para la Cadena Láctea Argentina, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo y empezar a trabajar en equipo con el ingeniero Fernando Prumay, que está acá y hoy nos acompaña. Fernando, buenas tardes también. En donde a partir de ese trabajo, en el Plan Estratégico para la Cadena Láctea Argentina, se fijó como línea estratégica clave el hecho de trabajar en el desarrollo de las personas, el hecho de trabajar en un eje en particular que llamamos en ese momento capital humano, ¿no? A partir de esa iniciativa, y un poco logrando ese impulso, desde CREA
y distintos ámbitos, entre ellos también Laura Poletti estuvo participando de esa iniciativa, se fue conformando un proyecto que se llamó Factor Humano en Tambo. Y a partir de ese proyecto, y a partir desde 2017, ya ese proyecto convertido en algo tangible y en algo concreto, es que empezamos a trabajar también desde la FUNPEL. Y en el 2017, Factor Humano se suma a contribuir al eje de calidad de vida y seguridad de los trabajadores en el Club de Buenas Prácticas Tamberes. Entonces, les cuento esta historia para que vean que hay un desarrollo de la temática, para que vean que hay un trabajo en distintos ámbitos y para que vean también que es uno de los temas priorizados por el club y priorizados también por la FUNPEL y obviamente priorizados por digamos, por Factor Humano, que es quien lo lleva adelante. Entonces, a partir de ahí es que, y también en el grupo de WhatsApp del club, surgieron muchísimas consultas en torno a los contratos, en torno a las empresas de familia, en torno a los protocolos de familia, en torno a toda esta temática que nos parece que es fundamental abordar y abordar desde un punto muy, muy profesional y muy objetivo para cada una de las empresas. Entonces, acá, siguiendo con las presentaciones, hoy contamos con la doctora Laura Poletti. Laura es, no sé si originariamente de Sunchales, pero por lo pronto hoy lidera un estudio de asesoramiento jurídico para empresas en la ciudad de Sunchales, y principalmente, Laura, trabajás con empresas pymes de la región centro-oeste de Santa Fe, ¿no es cierto? Así es. Y asimismo cuenta con unos cuantos años, no voy a decir cuántos, por una cuestión de respeto, unos cuantos años de experiencia en temas empresariales, civiles, comerciales, laborales y agrarios, ¿no? Asesora a dueños y gerentes de industria, empresas agropecuarias de servicios y seguros, reorganizando sociedades. ¿Qué tema, no? Para abordar en lo que son las empresas agropecuarias, que por lo general nacen con un formato y siguen con ese formato para toda la vida. Este es un tema que lo vamos a dejar para que lo aborde Laura como especialista en este tema. Yo hice esta primera introducción y esta primera presentación de Laura. Mariana, no sé si querés agregar algo más de lo que me estoy olvidando, y si no, ya sin más rodeos, empezamos. Sí, solo darles la bienvenida, recordarles que en el club, esta, como decía Gustavo, es una nueva sección del club de contenidos estratégicos. Van a encontrar, y les mandamos por WhatsApp a los que son socios, esta es una invitación especial y un espacio especial para todos ustedes. 2 fichas que hizo Laura sobre aspectos legales prácticos para la empresa agraria y sobre la importancia de los protocolos de familia en el trabajo de los establecimientos agropecuarios. Y la idea de este espacio es un diálogo abierto que va a introducir Laura y que esperamos que se convierta en una verdadera conversación de 1 hora de duración, así que para no perder más tiempo, arranca Laura. Gracias por sumarte y bueno, que sea un buen espacio para todos. Espectacular, gracias Gustavo, gracias Mariana, gracias Fernando por esta charla, esta oportunidad de laburo. Soy oriunda de Entre Ríos, vivo hace unos 23 años en Sunchales aproximadamente, y bueno, como saben es la cuenca láctea donde tenemos gran parte del sector por aquí, ya ahora está más abundante en el resto del país. De todas maneras, bueno, acá se dio origen a gran parte del laburo que hacen ustedes día a día, entonces, bueno, la realidad me fue llevando a que me vinculara con pymes y pymes del sector agropecuario, lácteas, muchísimas de ellas, en siembra también y en ganadería. Amo el derecho preventivo, que es un derecho que entiendo que
en parte lo que estamos haciendo acá es justamente la escuela del derecho que nos apasiona, los que terminar nuestro día a día, digamos, en la profesión, decimos que el derecho está para servir a la gente, y no viene solamente para los casos de conflicto, sino que justamente tenemos que aprovecharlo para prevenir situaciones y para hacernos mejor la calidad de vida y el ecosistema empresarial, el ecosistema laboral, digamos, que tengamos. Entonces, bueno, estos aspectos legales prácticos de la empresa agropecuaria era parte de lo que queríamos conversar con ustedes. Diálogo abierto. Lo que charlé con Gustavo y Mariana es que hagamos un diálogo abierto donde ustedes puedan utilizar, digamos, este espacio como un ping-pong de preguntas y respuestas, porque deben tener cuestiones de la realidad diaria que los motive o los lleve a estar en este club y poder intercambiar lo rico que es las vivencias y las situaciones de conflictos o no conflictos que se les presenten. Como quieran, si alguno tiene una pregunta inicial o algo que quiera que le demos trascendencia, arrancamos por ahí, y si no, yo voy hablando de temas generales y no sé si alguien quiere levantar la mano o quiere desmutearse y poder hacer una pregunta. Estoy a totalmente disposición de ustedes por esta hora convenida. Aprovechen, si tienen alguna cosa, si tuvieran la idea del espacio es esa, y si no, bueno, Laura arranca y les van a empezar me imagino, a surgir alguna. Si tuvieran la consultas. oportunidad de ver las fichas, bueno, la idea planteada es decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que pensar como empresario o como gerente de la empresa que está explotando un tambo? Bueno, primero puedo diseñar el formato de la organización. Puede ser una unipersonal, puede ser una sociedad comercial, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada. Puedo hablar del formato SaaS también para nuestros emprendimientos, que es una nueva figura que deben estar algunos de ustedes utilizándola, que son las por acciones simplificadas. También tenemos las sociedades anónimas unipersonales, que es de un único socio y es una persona jurídica. Podemos llegar a tener una sociedad de hecho, una simple sociedad, como es la que está caracterizada ahora en el nuevo Código Civil. Podemos encontrar esa figura, y podemos encontrar esa figura también con la reorganización empresaria de distintos patrimonios que se juntan para llevar adelante la explotación. Por lo menos en mi caso particular hemos tenido muchos clientes haciendo un laburo interesante interdisciplinario con la parte de contadores, donde dos familias que venían explotando los tambos o los campos de manera individual se juntan y unifican patrimonios, y de esa manera hacen una sociedad más grande, con más injerencia en el mercado, y la solidifican en una reorganización empresaria que a nivel impositivo y de la AFIP tiene sus beneficios si se mantienen los mismos socios por el término de 2 años. Entonces es otra figura, la reorganización societaria, en la que estamos trabajando, y bastante y duro, porque exige todo un régimen de situaciones para acreditar que esos socios continúan y en los mismos porcentajes, incrementando patrimonios, y se gozan de beneficios en IVA, ganancias y demás. Nosotros también pensamos que alrededor de este ecosistema de la empresa agraria en sí, con el formato de persona humana o de persona jurídica que encontremos, vamos a tener una serie de contratos que necesitamos ir vinculándonos con proveedores, con empleados, con tamberos. Entonces, bueno, la importancia de esta palabra dada y este contrato, que por lo general en nuestro ambiente muchas veces se utilizaba la palabra, y en las últimas décadas hemos venido con la formalidad escrita de una manera más contundente. Específicamente tenemos en la actividad el contrato asociativo de tambo, que como ustedes saben es el contrato por excelencia para llevar adelante la explotación, por eso surge factor humano en tambo, en todo lo que es ACREA y demás, porque justamente es decir, potenciar a esos tamberos que escasean muchas veces,
y que a su vez es una profesión en sí misma y es una pyme en sí misma, porque necesito inscribirlo, necesito que negocie condiciones, necesito que trabaje a la par de todo el equipo. Entonces, bueno, ¿cómo le encuentro esa figura? Un marco protectorio, y además yo como empresario también puedo convenir con él o con ella, digamos, de alguna manera los términos y condiciones de cómo vamos a llevar adelante la explotación del tambo. Es muy importante ahí distinguirlo de lo que es la relación laboral, porque es un formato diferente, es un contrato asociativo, es un contrato que tiene una ley específica, que es la 25.169, que es la que lo diagrama y regula, y tiene normas que son inevitables y de orden público, como por ejemplo el que el tambero tiene derecho a acceder a la vivienda, y otras que son más a voluntad de las partes, como por ejemplo el plazo, que todo el mundo te pregunta, ¿y tengo mínimo legal? No, no hay mínimo legal. Pero si no pusimos ningún mínimo, la ley presume que es por 2 años ese contrato asociativo. Entonces hay normas que son de autonomía de las partes, otras que son negociables y las puedo hacer en un marco, y otras que son necesariamente de necesario cumplimiento, como son las de orden público. Entonces ese contrato asociativo es muy importante que esté dentro de los parámetros de una discusión de partes que sean lo más aproximadas en el nivel de negociación, entonces tratando de que no haya una parte más fuerte y más débil, sino que tratando de fortalecer esa parte más débil que podría ser el tambero, es que surge esto de factor humano en tambo para fortalecer justamente a los equipos de trabajo que están negociando condiciones como tamberos asociados. O que también puede ser como tambero en relación de dependencia, ¿no? Pero bueno, la idea es buscar ese emprendedurismo en estos perfiles que escasean, y que el tambero se fortalezca, se forme, se capacite, se reciba, digamos, capacitaciones y vaya actuando como un empresario que es, ¿no? Y además muchas veces lo hace con su propia familia, toda la explotación, con lo cual no es solamente el pater family o la madre de esa familia, sino que son la familia completa. Fernando, estás levantando la mano. Sí, buenas tardes, Laura. ¿Se escucha? Sí. Sí, buenas tardes a todos. No, justamente que empezabas con el contrato asociativo de explotación tambera. Los plazos. Se hace un contrato o decís que no hay mínimo, y entonces hacemos por ahí por 3 meses, se suele usar para cuando arrancan. 3 meses, 6 meses, lo que sea. Se vence ese plazo y no se renovó el contrato. ¿Qué marco legal hay? Ahí lo que tenemos que ver es si ese contrato tenía algo en cuanto al vencimiento y las prórrogas, si eran automáticas o no automáticas, o si estamos sin contrato, ¿no? Porque si se finiquitó el término contractual de 3 meses y era improrrogable, y sigo sin un contrato por escrito, la ley también me dice que la formalidad, digamos, puedo no tener contrato escrito, en definitiva, y puedo interpretar que es por 2 años mínimo, como te dice la ley. Entonces vos tenés ahí que los 3 meses pasaron, entonces se va a interpretar que por 2 años mínimamente, a partir de ese momento, tenés contrato, o el tambero podría alegar que tiene por 2 años contrato porque no fijaron otro, ¿no? Es como en un sentido protectorio, que tenés esos 2 años donde decimos, bueno, ante la falta de acordar un plazo, mínimamente este es el que la ley dice que estarían protegidas las partes de cumplimiento mínimo obligatorio, digamos, si no decimos nada. Pero ¿podemos reducirlo? Sí, lo podemos reducir por acuerdo. Perfecto, clarísimo, Laura. Otra segunda pregunta puede ser, Y por todo. a veces se le tiene que dejar por escrito a qué industria el tambero está de acuerdo a destinar la leche, ¿puede ser? Sí. En realidad ahí lo que yo suelo explicarles a los clientes y a quienes tienen dudas sobre esto es que vos necesitas
como la paridad en un contrato, como es un contrato privado o entre partes, vos necesitas como acreditar la paridad, que las dos partes están lo más equilibradas posibles. Entonces, eso es lo que busca un contrato asociativo. Entonces, si hay una de las partes que demuestra que puede definir más que la otra, o sea, podría interpretarse que hay una que está dando instrucciones más que la otra, entonces podemos hablar de una relación de dependencia laboral. Por eso es muy importante acá, es que nosotros trabajemos por el fortalecimiento del lado tambero, equilibrar las posiciones y decir, bueno, esta persona consensúa casi todas las normas previstas en el contrato conmigo. Entre ellas está la definición de qué industria láctea es a donde vamos a entregar la leche, porque consideramos que para ambas partes, como somos socios en esto, es lo más conveniente. Clarísimo. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto al formato societario de las explotaciones, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren contar algún caso particular que podamos compartir? Porque bueno, ahí tenemos todo el tema del formato de empresa familiar también, que es recomendable que llevemos adelante los protocolos de familia si tenemos alguna empresa familiar. ¿Qué quiere decir esto? O yo defino la figura societaria, sea una sociedad por acciones, una SRL o lo que fuera, pero también acuerdo de qué manera va a funcionar esta familia que explota la actividad. Entonces ahí tenemos, por un lado, el tema del juego de género, si a las hijas y a los hijos los estoy involucrando, de qué manera, cómo se pueden insertar en la sociedad, cómo pueden empezar a ser socios, directores, empleados, colaboradores, bueno, y armar todo un esquema de laburo y de acuerdos parasocietarios, que serían estos protocolos familiares, que acompañan las decisiones de la familia y de la empresa. Me parece, Laura, que Luis Vicondo, ¿sí? ¿Querías hacer alguna pregunta? Le sugerimos que usen la manito, así los vemos más, los vemos mejor y nos organizamos mejor para las preguntas, que usen la manito levantada. Bien, no, en nuestro caso tenemos una empresa familiar con 2 tambos y uno de los tamberos que hace 20 años que trabajaba con nosotros en un accidente, no sabemos en qué carácter, pero bueno, le ha pegado un tiro a su pareja y está preso. Tuvimos que reestructurarnos como empresa en el tambo, porque era el tambero principal, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo queda? Él tiene un contrato hasta fin de año. ¿Cómo queda la parte legal con él? ¿Y qué obligaciones tenemos con él, ¿no es cierto?, en esta situación? Claro. Él estaba un porcentaje, ¿no? Bueno, acá lo que tenés que tener en cuenta, Luis, me parece, no conozco la redacción puntual del contrato, es que vos tenés causales, por lo general, por las cuales se podría extinguir ese contrato. Como se interpreta que el contrato asociativo es intuito persona, yo contrato a la persona por sus condiciones y sus características específicas y esenciales. Si esa persona no puede cumplir porque falleció, o porque en este caso estaría inhabilitado porque está privado de su libertad, es de cumplimiento imposible. Entonces se podría ser una de las causas de finalización del contrato. ¿Está? Entonces, tenés que ir a ver cómo está redactado, ver de qué manera notificar eso, y tenés que fijarte un poquito, porque ¿qué pasa en la realidad muchas veces? Muchas veces no es solamente él el que presta, sino parte de toda la familia. Entonces, si tenías un hijo afectado al tambo y ese hijo quiere continuar, deberías hacerle un contrato tal vez a ese hijo mayor de edad que ya está trabajando en el tambo si es la decisión de la empresa. ¿Sí? Por eso hay que tener en cuenta, por un lado, lo que tenemos firmado, por otro lado, tener en cuenta que lo que me dice el contrato asociativo de tambo es que es intuito personae, o sea que si la persona fallece o no puede estar para cumplirlo, se extinguiría el contrato, porque no lo podríamos ceder. Y por otro lado, tendrías que ver si en su entorno familiar había afectados al tambo personas que vos estabas notificado y que estabas en conocimiento o te estaban facturando también a vos.
Sí, estaba facturando él y su pareja, y bueno, quedaron los dos inhabilitados, ¿no? ¿Ella falleció? No, está internada todavía en un estado crítico, ¿no? Él, cuando él interpreta como que le tenemos que seguir interpretando, es más, fue a la parte de trabajo a averiguar, ¿viste? Está averiguando ese tema. Y bueno, nosotros lo seguimos apoyando económicamente a su familia, ¿no? De la relación de tantos años, y a futuro de que él se pueda recuperar y volver a trabajar, ¿no es cierto? Que pueda volver a tener libertad. Sí, todavía no tiene sentencia firme, ¿no? Pero bueno, es un tema que sí, lo tenemos en vereda, por lo tanto nosotros tuvimos que recontractar gente y tuvimos que reestructurarnos en todo el tramo, ¿no? Hay una causal de suspensión del contrato, del contrato asociativo, no es contrato de trabajo, perdón. Hay una causal de suspensión que es porque él está privado de su libertad, digamos. Con lo cual, yo creo que tenés herramientas vos para trabajar en ese escenario, hacer un reemplazo y no tenés débito hacia él, hasta tanto él no esté en condiciones de prestar los servicios. Está bien, está claro. Pero bueno, tendrías que analizarlo si hay hijos mayores de edad que trabajaban en el tambo o si vos tuviste que reemplazarlos con nuevos. No es el caso, estaba solo él con su pareja. Está bueno, Luis, el caso que nos traes, porque justamente esto que trabajábamos mucho con Fernando y toda la gente de Factor 1, estamos hablando de un perfil de personas que justamente tienen, o sea, un nivel de formación, tal vez una carencia afectiva también, por la zona, por la forma en que han vivido, la radicación que han tenido. Entonces, el fortalecimiento del factor humano, lo importante que es en esto, ¿no? Porque en la medida en que yo tengo un otro con el que puedo negociar de una manera como más consciente, más de par a par, tal vez la discusión pasa por otro lado, pero bueno, esta situación que a vos te tocó vivir, no quiero ni prejuzgar ni decir nada en cuanto a eso, que no se malinterprete, por favor, pero sí nos está hablando de esa necesidad, ¿no? De que son personas que necesitan una contención, una formación y una capacitación muy importante, digamos, para justamente poder acompañar en toda su situación, ¿no? En toda su vida, porque muchas veces tienen hijos chiquitos que no van al colegio, que van al colegio, hay situaciones de violencia, hay situaciones de demasiado, bueno, y a vos te tocó vivir este ejemplo, por ejemplo, que debe tener un entorno muy complejo también. Sí, es indudable que es así, sí. Porque si bien de tantos años trabajando, siempre el contrato nunca se tuvo en cuenta, siempre fue una relación muy persona a persona, ¿no? Y el contrato fue una cosa formal, digamos, que siempre tenía que estar en la empresa por una cuestión legal y lo exigían los asesores, ¿no? Pero en la relación con él nunca se puso en juego eso, ¿no? Y ahora por primera vez, bueno, tuvimos que llevarlo a mirarlo más fino al tema, ¿no? Los otros días tenía una charla en SEADE, que es un instituto universitario, y estábamos charlando hacen programas de lechería, de empresas ganaderas, de distintos. Está Alejandro Paladino, está, capaz que ustedes lo conocen, Hugo Delgado, Jimena Delgado, y hablábamos justamente de esto, ¿no? De lo que vos decías recién con el equipo del programa ejecutivo, de con quién estoy firmando un contrato, o muchas veces es un sector donde no tiene real dimensión de los efectos de la firma o no firma de un contrato. Por eso yo les decía de esto del derecho preventivo y la escuela que nosotros queremos hacer como actores jurídicos, como profesionales del derecho, y que muchas veces lo charlo con colegas de las ciencias económicas. Lo importante que es justamente esto, decir, mira, nunca le doy bolilla a los contratos porque me parece que no sé la palabra, bueno, no tenía un contrato firmado, me pasa esta situación. Nosotros lo que recomendamos, gente, es que ya que somos empresarios, estamos poniendo en riesgo nuestro laburo, nuestro patrimonio, estamos poniendo en riesgo, digamos, nuestro laburo y patrimonio,
no nos perdamos las hermosas herramientas con las que contamos para prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Y el nivel de conciencia que yo tengo que tener cuando firmo un contrato, cuando armo una sociedad, con quién me estoy asociando, a quién estoy empleando, a quién estoy contratando de manera asociativa, de qué manera sentarme y discutir con esa persona algunas condiciones del contrato, hace que sea más saludable a la forma en que ese contrato se puede ejecutar o cumplir. Entonces, los invito a que reflexionen en cuanto a eso, porque muchas veces nos pasa que, es más, yo tengo amigas, familiares, todo, no, pasé por la escribanía, por el juzgado, firmé, ni leí lo que firmé. Ay, no, mirá, yo ni firmo contrato porque estoy alquilando la casa de esta manera y demás. Pero cuando se dan este tipo de situaciones es cuando decimos, che, no valdrá tener algo firmado, no valdrá haber leído de qué manera yo podía rescindir o de qué manera esto se terminaba o haber pensado con mi profesional asesor, che, ¿y si le pasa esto? ¿Y si me pasa esto a mí? ¿Y si hay un conflicto? Porque me preguntaba uno de los alumnos, y Laura, ¿cómo prevengo yo no ir a la justicia si no quiero ir a tribunales? Bueno, hay herramientas para evitar ir a tribunales. Yo puedo poner mediadores, puedo poner la bolsa o el tribunal arbitral de alguna cámara para que me resuelva el litigio o la situación de conflicto para evitar ir a un juzgado. No situaciones delictivas, ¿no? Situaciones de contrato, estoy diciendo. Pero bueno, digo, hay herramientas muy poderosas que a veces no las tenemos en cuenta o en consideración, porque venimos de un sector donde la palabra era muy importante, donde todo se manejaba de una manera más informal, y además somos un sector, el agrario, el agropecuario en general, que no queremos el conflicto. Tener un problema judicial o una cédula o una notificación nos genera un ruido de nada. Entonces no lo queremos tener y lo evitamos. Entonces, Laura, te hago una pregunta. El abogado decía que en caso que ellos quieran ir a instancias mayores, pueden demostrar que siempre facturaron a la misma empresa y eso se puede llevar a que es una relación de dependencia. y claro, y si no tenías un contrato asociativo firmado y que No, estuviera... lo tenemos. Ahora, el contrato asociativo, entonces, tiene la figura legal para demostrar que no puede ser así, que no te pueden decir que es relación de dependencia. ¿Tiene el peso de eso? Hay que ver cómo está redactado, qué términos tenía, de qué manera, porque yo he visto contratos asociativos de todos los colores, ¿no? Y hay algunos que son más un marchepreso laboral que un contrato asociativo. Entonces, no sabría qué decirte sin haberlo visto. Lo que sí te digo es que hay maneras, y estamos justamente en este grupo de trabajo laburando para que asesoramos y hemos trabajado y hemos dejado formatos y hemos tenido charlas y demás para decir, mira, el contrato asociativo, en la medida en que yo estoy demostrando que las dos partes tuvieron igual calidad de negociación, donde estaba vigente, donde yo fui a un juzgado y lo firmé, o a un juzgado y lo homologué, como me pide la ley, y demás, y bueno, o sea, ya ahí la jurisprudencia en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ha dicho, este contrato es asociativo, va por la normativa específica de los contratos y un contrato civil y demás y agropecuario, no es laboral. Pero bueno, hay jurisprudencia en Santa Fe que ha dicho esto es relación laboral. Pero todo eso va a depender un poquito, Luis, de lo que yo tenía convenido y cómo era la realidad. Porque lo que te dice tu abogado es real, que si yo tengo una facturación consuetudinaria de montos similares de una persona que es física con mi empresa, y sí, lo primero que van a decir todo el mundo, esto es relación laboral. Entonces yo tengo que salir a oponer esto. A mí, el Ministerio de Trabajo acá me ha hecho inspecciones en lo de mis clientes, les mostramos después el contrato en la Secretaría de Trabajo y les decimos, mira, llevamos a la persona que diga que firmó este contrato y demás, y bueno, y no molestan más diciendo que es relación laboral. ¿Me explico? La misma gente de UATRE, que es la Unión de los Trabajadores Agropecuarios, muchas veces vos le mostrás el contrato asociativo, lo ven viable y lo ven equitativo en las condiciones, pero si vos le estás pagando a tu tambero lo mismo que te dice un empleado agropecuario,
un trabajador rural, digamos, o lo ven arriba del tractor, no. Me explico, Luis, hay que ver Sí, un sí. poco la situación real, digamos, ahí, o lo que yo puedo llegar a probar. Está claro, Laura. Gustavo, Gustavo, tenés levantada la mano y hay una pregunta ahí en sabés el que chat. justo, que sí, y ahí si querés la leo, Mari. Dale. No, en realidad estaba muy en línea con lo que se anticipó Luis con esta consulta, porque tenía que ver con esto, es decir, independientemente de que está clarísimo que ante una imposibilidad de cumplir el contrato automáticamente está dado de baja. Es decir, mi pregunta era cómo lo veía digamos, los tribunales del trabajo esto, pero es casualmente lo que recién preguntó Luis, o sea que me quedó la mano levantada de antes. No sé, Mari, si querés que lea la pregunta que nos hace Dale, sí, Miguel. sí. Y se la traslado a Laura. ¿Puede haber más de un contrato asociativo en un mismo tambo? Si dos o más operarios cumplen similar función, ¿es legalmente válido hacer varios? Bueno, primero quiero agregarles a lo de Luis que la justicia laboral por lo general tiende a llevarte todo en el ámbito laboral y es pro operario, ¿sí? Porque hay un principio del derecho laboral en base a eso. Yo tengo la carga de la prueba, es decir, esto era diferente. Entonces, es un punto para que lo tengan en cuenta en esto de la importancia de cuando yo convengo con la otra parte de qué manera nos vamos a regir en la relación del contrato asociativo. Pasando a lo que me acabas de plantear, Gustavo, de la consulta de la persona que escribió, como les decía, el contrato asociativo te dice que es intuito personae. Entonces hay toda una doctrina y una interpretación de que yo puedo tener un solo tambero asociado por cada tambo, porque el contrato es intuito personae. ¿Cuál es la realidad? Y todavía no hay jurisprudencia en cuanto a esta situación, ¿no? Que es que, primero, por las normas de la Organización Mundial del Trabajo y de la Salud, hoy por hoy, ningún tribunal civil, comercial o laboral te va a decir que una persona puede estar las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días en un lugar laboral, comercial o el que fuera. Ese es un punto a que yo los invito a que lo pongamos en la reflexión, ¿no? Por otro lado, la realidad de los tambos, hoy por hoy, sería inaceptable pensar que una sola persona puede llevar adelante las tareas los 365 días del año. Por eso se ha ido como encontrándole la vuelta y en un mismo tambo se hacen varios contratos asociativos y como la ley habla de las distintas actividades en el tambo, no en el campo, en el tambo, se distribuyen de alguna manera las actividades o entre cónyuges o convivientes también se reparten actividades dentro del tambo y también lo hacen mucho por la facturación, ¿no? Por el tema de que se exceden o no se exceden de los montos del monotributo y demás. Pero también en la realidad laburan los dos. Entonces es como que nosotros bregábamos por la familia, la empresa familiar tambera o agropecuaria, que nunca se pudo llegar a hacer el lobby suficiente para pensar en formar y en equiparar eso. Entonces la ley quedó con el tambero único, parecería, intuito personal y demás. La realidad es que hay toda una discusión doctrinaria. No hay quien tenga la verdad ni la situación resuelta, por eso la sugerencia es, si yo tengo realmente probado que en mi tambo, por la capacidad de mi tambo y demás, yo necesito tener 2 tamberos y que se distribuyen las actividades, pero los 2 son realmente asociados a mi empresa y están ganando y tienen la autosuficiencia para llevar adelante las actividades del tambo y entre ellos se ponen de acuerdo, lo estamos haciendo.
No sé si respondí a la pregunta. ¿Quién era que preguntó? Preguntó Miguel. Miguel Taberna en el chat. En el chat. Bien. Nosotros tenemos una situación parecida, porque antes se contrataba al tambero principal y él a su vez subcontrataba a sus ayudantes. Pero bueno, no nos convencía ese sistema, entonces empezamos a contratar, la empresa empezó a contratar a cada uno independientemente, haciendo un contrato a un porcentaje dado y con una función dada. Entonces eso es un poco lo que vos explicabas, ¿no? Exacto, todo va a depender. Si lo metés arriba del tractor, no es tambero asociado. Claro. ¿Me entendés? O sea, tenés que ver qué actividad y qué monto. Si le estás pagando como si fuera un sueldo y estás queriendo evadir contribuciones y cargas sociales. Entonces, ahí es el punto que te van a mirar, digamos, de una manera como más con lupa. No, en este caso es a porcentaje de la leche y están todos relacionados al tambo, de alguna manera. Uno hace el tambo y raciona, otro atiende guachira y hace tambo, o sea, pero todas actividades de tambo, ¿no? En ese sentido no es así. Uno toma los recaudos de armar el diagrama y el formato de contratos y demás con miras a esa realidad. Si estamos frente a un empleado del estatuto, del viejo estatuto, que ahora es el contrato, digamos, laboral agrario, recomendaríamos que vayas por ese lado. Pero si realmente estamos ante una situación de un tambo que no puede estar explotado por una sola persona porque sería inaceptable que una persona estuviera en esas condiciones laborando, sea empresario, sea relación de dependencia o lo que sea, bueno, ahí yo creo que es justificable. Juliana, estabas levantando la mano. Sí, te quería hacer una consulta con respecto a eso que estabas hablando. En general, nosotros tenemos un tambo propio, pero a su vez asesoramos a otros tambos de la zona. En general, el tambero asociado, la figura del tambero asociado suele tener empleados que los contrata por su parte. ¿Qué vínculo te queda qué responsabilidad te queda como empresa que vos contratás un tambero asociado? Si bien en el contrato por lo general se dice que los empleados del tambero son responsabilidad de él, que tiene que pagar las cargas sociales y todo ese tipo. ¿Qué tipo de responsabilidad te queda a vos como dueño del tambo, con respecto a tus empleados? En cualquier legislación o cualquier situación, digamos, de contratos o de tercerizados, hay unos conceptos en la ley de contrato de trabajo que hablan de la responsabilidad solidaria, ¿sí? La belleza que tiene un buen contrato asociativo de tambo es que corta esa responsabilidad solidaria. En específico, en la ley del contrato asociativo no la tenés. Entonces, por eso es la importancia de que tengas un buen contrato, una buena diagramación de ese equipo de trabajo, para poder realmente cortar la responsabilidad con los de abajo. Porque si no, si se te cae el contrato asociativo, se te cayó todo y sos responsable por todo. Entonces, no necesariamente cuando vos lo pongas en el contrato asociativo que los empleados son responsabilidades, ya quedas desligado, sino que es importante la forma exacta del contrato. La ley te dice que quedás desligado, que cuando tenés un contrato asociativo no hay responsabilidad solidaria, te dice la ley. Pero ¿qué pasa? Si te cae el contrato asociativo porque el contrato asociativo no es tal, se te va a caer lo de abajo también. ¿Me seguís, Juliana? Entonces, a lo que voy es que la realidad es que lo lindo que tiene el contrato asociativo, y es muy importante, es que te corta la responsabilidad solidaria. Es el tambero responsable de su gente y de la gente que afecta al tambo. Pero ojo, porque vos tenés que chequear que él cumpla. ¿Me entendés? Porque en alguna medida puede haber jurisprudencia que te diga, porque la realidad es que en la justicia laboral te quieren acaparar y quieren dejar sin efecto esa no solidaridad. Porque es tan fuerte el principio de solidaridad del derecho laboral que lo que siempre tratan es de capturártelo. Entonces vos tenés que tener un buen contrato asociativo y a su vez un buen control de que el tambero esté cumpliendo de alguna manera. A mí me ha pasado. Nosotros en nuestro tambo no tenemos
directamente la figura de tambero asociativo. Tenemos la gente toda en relación de dependencia, y porque nos ha pasado de tamberos que después no cumplían con los empleados, o no pagaban los aportes, o nada, los sueldos que pagaban no eran los correctos, entonces cortamos con todo eso. Pero sí tenemos, ya te digo, muchas personas que asesoramos que tienen todavía la figura, que tienen a su vez empleados. Hoy día tienes un tambo muy chiquito para que solamente te lo pueda hacer el tambero asociado. No hay forma de que te haga una sola persona un tambo. No, es que en ningún escenario es viable hoy, Juliana, que haya uno solo. No. O tiene que tener gente a cargo, o la empresa tiene que tener gente a cargo que le afecte al tambero, que también pasa, o bien el tambero tener, digamos, su equipo armado, o tener más de un tambero. Es sí o sí necesario eso. Pero sí, en todos los escenarios hay que chequear un poquito cómo estamos con el contrato asociativo y ver qué figura conviene más para esto, ¿no? A mí me ha pasado que el Ministerio de Trabajo ha ido chequeado y me ha mantenido, digamos, que es empleado del tambero, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera hablar? ¿O me parece a mí? No, mientras se van animando, Laura, qué bueno todo esto que nos contás, porque fíjate que muchas veces se cae en la tentación de decir, che, pero sí, ¿por qué no me mandás un modelo de contrato, ¿no? Que yo veo, ¿no? Es un pedido muy frecuente, ¿no? Si no habrá un modelo de contrato, y en realidad lo que nos estás diciendo es, mirá que hay para cada caso, el contrato tiene un formato y tiene un articulado que corresponde a ese tambero y a esa situación, ¿no? Esa situación. Por eso la importancia de siempre tratar de trabajar con estos contratos claramente hechos bien a medida en el marco de lo que le posibilita la ley, ¿no? Es que sí, en realidad es así, es hacer algo a medida. Obviamente que hay bases contractuales que vos la tenés que respetar y que por lo general los profesionales las tenemos sentadas y demás. Pero es real y me ha pasado, les digo la verdad, lo deben conocer tal vez a Javier Baudraco, gente que trabaja en la Facultad de Esperanza y demás. Hablábamos con él hace poco que cada tambo está haciendo un mundo aparte, por la forma en que ustedes también están evolucionando, innovando, explotando. Entonces termina siendo necesario atender el caso concreto, digamos. Hay alguien que estaba diciendo en el chat que quiere hacer una consulta, ¿no? Sí, Paula. Paula Seijas. Desmuteate. Te estoy viendo, pero no sé si nos estás escuchando. Ahí, ¿me escuchan? Sí. No, la consulta es la siguiente, que los que son los empleados en relación de dependencia, ¿lo tiene la empresa o lo tiene el tambero? ¿A Como quién? decías, a medida de lo que resuelvas, Paula. Podés resolver en cualquiera de las dos ¿Y cuáles situaciones. son las ventajas y las desventajas? Y que si las tiene el tambero, cortás la responsabilidad con vos. La responsabilidad solidaria. Está bien. ¿Sí? Pero si vos querés asegurarte, Perfecto. Diana, que si vos querés asegurarte que realmente se cumplan las normas laborales y tenerlos con ART y tenerlos todos cubiertos y demás, muchas veces el empresario resuelve y pone él el empleado y el tambero los dirige. Eso es también a medida, Juliana, Paula. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna duda más. Bueno, en realidad es así, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Habló? No fui yo, Mari. No, Laura, Bien. adelante, disculpe. No, es esto, ¿no? Que ustedes piensen tanto desde el formato de la sociedad y de la empresa y del empresario, el que le quiere dar a la empresa, a su familia agropecuaria, y el modelo de esquema con el que me relaciono, ¿no? Con proveedores, con terceros, con mi tambero, con mi empleado,
eso, ¿no? Con mi socio, es eso, poder saber que cuento con un cúmulo de herramientas y de instrumentos que me ayudan a pensar mi negocio un poquito a medida. Obviamente esto es porque yo sé que las decisiones hoy por hoy en la Argentina nuestra las toma el mundo impositivo, entonces siempre uno está buscando ver qué es lo que me sale más económico. No siempre lo que va acompañado de la norma y del deber ser y lo que puedo en el marco jurídico es lo más económico a nivel impositivo y contable. Entonces, bueno, los invito a que hagan ese trabajo interdisciplinario entre profesionales del derecho, gente de las ciencias económicas, para poder analizar cuáles son las viabilidades de cada uno de los proyectos o formatos que tengan, ¿no? Es necesario hacer esa reflexión en conjunto. No sé, Mariana, ¿cómo te parece seguir? Si había algo más de la Bueno, ficha. tenemos un ratito más, si hay alguna otra pregunta, si no me parece que el cierre Juliana, es precioso, este Juliana llamado a la está reflexión. Sí. una consulta. Juliana, adelante. No, era más que nada una reflexión, porque vos habías comentado que nada, ver a quién uno contrata, hablar, coordinar, hacer contratos. Muchas veces en los tambos lo que nos pasa es que los tipos nos corren, porque el tambo no es un lugar donde vos puedas decir, me tomo un mes para buscar, a ver y analizar y ver con quién hablo. Que sea, el tambero se te va mañana y mañana las vacas tenés que ordeñarlas. Muchas veces terminás contratando gente, después te arrepentís, pero porque ya muchas veces vas llevado por las circunstancias, porque no te da el tiempo para vos ponerte a replantear cosas. Y así es, ahora creo que después de esta charla salgo a rever todos los contratos que tenemos con todos los tamberos, ¿Sabes o que qué? están la mitad están mal. Pero te quiero decir, muchas veces no te dan los tiempos para poder hacer las cosas con la prolijidad que uno debería o quisiera. Entonces, después te querés matar, porque te sale carísimo. Pero los errores muchas veces son forzados. Lo bueno de esto, Juliana, que comparto y te digo que esto le pasa a todo el mundo empresarial, sea una industria, sea un tambo, ¿viste? Sea un servicio, ¿viste? De logística que no puede parar, y pasa en todo, ¿no? Y yo creo que hay que encontrarle el dinamismo, ¿viste? Encontrarle la vuelta y arrancar. Porque si no estás como decía Luis, ¿viste? Me pasó esta situación extrema, un tiroteo en el campo que me deja sin tambero y sin tambera, y qué hago y cómo salgo del cruce con eso. Es como todo, ¿no? ¿Qué es lo que nos da ese golpe de inicio? Y nunca va a ser el mejor momento. Nunca vas a encontrar el momento ideal para pensarlo, para hacerlo, eso te lo puedo asegurar. No va a haber, y no lo hay en ningún escenario, ni menos en la Argentina de hoy. Por eso creo que esto, ¿no? Empezar, viste, como está ese dicho, empecemos a mover, que después los pomelos se acomodan solos, empecemos a mover el carro, es así, Juliana, porque es verdad que el momento ideal no lo vas a encontrar nunca. Por Bien, ahí en eso, Laura, en algo, el que está arrancando en algo puede empezar, pero justamente el que está arrancando no tiene toda la disponibilidad de dinero, entonces arranca con el negocio para ver. Exacto. vos dijiste, Laura, una palabra mágica al comienzo, que es el trabajo preventivo, ¿no? O sea, creo que nosotros deberíamos, por lo general siempre nos llevan las urgencias, como dice Juliana, ¿no? Pero hay algunas áreas en donde en realidad los errores tienen un impacto muy alto sobre la empresa, y en particular este es uno, y tal vez uno debería priorizar cierto espacio de trabajo preventivo, y no esperar que el tambero se vaya, ¿no? Como para poder resolverlo, sino tenerlo medio trabajado en algún espacio que encontremos del millón de cosas que siempre tenemos que hacer en un tambo, ¿no? Pero no es menor reflexionar en torno a esta idea de trabajo preventivo, ¿no? Laura, que no sé qué. Sin lugar a dudas, es parte de, mira, yo creo que
es un negocio a largo plazo, es como algo que nos puede llegar a decir, mira, hoy invierto en esto, pero que tal vez me evita algo más grosso a futuro, ¿no? Y a su vez me hace un negocio más sólido, más sustentable. Yo lo quiero salir a vender, si yo lo quiero salir a asociarme con un otro, si yo quiero buscar financiamiento, me consolida en muchísimos de los otros aspectos, ¿no? Sí, seguro. ¿Sabes Buenísimo. qué? Tenemos ahí una pregunta en el chat de Miguel que dice, ¿se pueden poner bonificaciones y penalizaciones en un contrato asociativo? Sin lugar a dudas las recomiendo. Y pongo por escrito anexo específico donde digamos qué es lo que me sanciona la empresa donde yo estoy, en la industria láctea, donde estoy entregando la leche, y además cuáles son mis condiciones como empresario. Y ganancias y pérdidas. Por eso lo lindo de un contrato asociativo es que vamos en las ganancias y en las pérdidas, en definitiva. Entonces, si a mí me sancionan y un camión de leche no se pudo entregar porque el frío no se respetó, porque había, no sé, sustancias que no eran las permitidas, no pasamos el análisis y demás, todo eso yo se lo notifico al tambero, se lo hago saber en un anexo del contrato y le pongo las condiciones. Y le notifico además que cualquier descuento es para todos. Y cada vez... Bien. Sí, Laura, sí. No, y cada vez estamos siendo más duros con eso, y yo lo recomiendo un montón, porque muchas veces el empresario eso no lo quiere poner, no lo escribe, no lo deja por escrito, entonces después aplicarlo es muy complicado. Por eso es muy importante también que al momento de la firma se le recuerde al tambero cuáles son esas situaciones de condenas, de penas, de multas, de descuentos. Darío nos pone una reflexión, ¿no? O pone de alguna manera un condicionante más a estas cuestiones de trabajo y de conseguir gente para el trabajo en los tambos, ¿no? Él dice, además, no sobra oferta laboral para querer trabajar en tambos, ¿no? La mayoría quieren trabajar en la ciudad. Digamos, este es un punto También era condicionante, ¿no? parte del trabajo que se está haciendo con Factor Humano en Tambo, justamente tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque en la medida que yo profesionalizo al tambero asociado y hago que se disfrute más esa profesión y hago escuela de formación de tamberos, y voy a ser un atractivo porque ese tambero va a venir a poder negociar condiciones de otra manera, va a tener otra situación laboral. Entonces, la idea era que toda la cadena mejore con ese formato. Yo tengo acá un montón de clientes que están trabajando les llevan capacitaciones, generan vínculos con la escuela donde los hijos participan, o sea, ven la manera de que el tambero quiera ejercer esa profesión. Bien, perfecto. También Miguel nos pregunta, desde lo contractual, ¿se está pensando en alternativas para los jóvenes? ¿Tenés alguna experiencia en esto? Pura y exclusivamente desde lo contractual, tal vez no lo que abordamos en la ficha, ¿no? Que abordaste en realidad en la ficha, que tiene que ver más con el recambio generacional, ¿no? Que también es un punto ligado a los protocolos de familia. En este caso, Miguel lo plantea A nivel desde el punto de vista legislativo, a nivel legislativo no conozco que haya nadie que esté proyectando algo para los jóvenes en el agro, digamos. No conozco ninguno ni estoy participando. No sé, Fernando, vos si conocés de algo, pero no. Es con las herramientas que contamos hoy, digamos, ¿no? Que bueno, lamentablemente tampoco es que tenemos tantas leyes de fomento de empleo o de fuentes de laburo, ¿no? Sí, seguro, seguro. No sé, Fer, si tenés alguna experiencia o algún comentario en esa línea.
No, experiencia no, quizá deseo, pero no experiencia. O sea, el deseo es que uno pueda incorporar gente joven en alguna condición particular que te dé la posibilidad que eso signifique iniciar alguna carrera o tomar la posta, digamos, en situaciones de la propia familia del tambero o no, digamos, ¿no? Pero, o darle espacio a los emprendedores que de alguna manera, como gente joven, también muchas veces prueban o por lo menos ensayan. Pero no tengo claro de que haya ninguna, al contrario, yo te diría que en realidad a veces la sensación es que los que se arriesgan, bueno, sí, toman riesgo, digamos, los que se quieren iniciar en alternativas diferentes, y que eso yo creo que es una cosa complicada y la verdad que bastante perjudicial, porque no te abre posibilidades, al contrario, te las va cerrando, y la gente con todo criterio, antes de tomar una persona, piensa 1.000.000 de veces todos los problemas que puede tener y no las cosas que puede o las posibilidades que puede abrir. Lamentablemente es así. Exacto. Tenemos, Darío ahí nos pone un condicionante más, digamos, a esta cuestión del trabajo en los tambos. Dice que las condiciones también de acceso, como los caminos, la conectividad, la electrificación, es un condicionante importante para dar condiciones, ¿no? Y dice, a continuación, siempre esta es la deuda del Estado para con el sector. Sí, es cierto que desde el punto de vista de infraestructura, yo diría, es un déficit importante, ¿no? Tener un acceso al tambo en forma fácil, que no se corten los caminos y demás, tener conectividad, electrificación y demás, es una deuda que tiene el Estado con el sector en términos de infraestructura. También, y esto lo agrego yo, Darío, una reflexión, también bajo condiciones en donde hay acceso, en donde hay conectividad y donde hay electrificación, muchas veces las condiciones que se le dan a los trabajadores y trabajadoras en el campo no son las dignas para un trabajador en este sentido, ¿no? Entonces ahí hay como un balance y un juego bastante delicado, ¿no? No sé, Laura, si coincidís. Sí, en realidad es un tema que es una realidad que el empleado del sector agropecuario, ha quedado siempre relegado. El contrato de trabajo vino para la urbe y para el empleado de comercio y servicios en primer medida. Las normas de higiene y seguridad en el trabajo pasó exactamente lo mismo. Y hoy el gran problema está siendo la vivienda, porque muchas veces no es las condiciones dignas de vivienda, entonces es toda una situación que siempre está relegado, pero como un sector que es menos cantidad de empleados, tiene poca fuerza y bueno, sucede lo que sucede, ¿no? Tal cual. Ahí, Amílcar, no entiendo bien tu pregunta acerca de los castigos o el comentario. No sé si lo querés hacer directamente. Porque dice los castigos. Ahí hablan de, sí, tambos de gran escala también estoy viendo. Los tambos de gran escala por lo general no van con porcentajes, tienen gente empleada y la mayoría están haciéndolo como industria ya, más que nada que no es un contrato asociativo. Para Guillermo Beso que está preguntando. Sí. Y Amílcar, si querés... convenir, para mí lo de Amílcar se refiere a lo que hablábamos de las penalizaciones para el tambero cuando hay una reducción por parte de la firma láctea. Me imagino que es eso. No, eso se notifica al tambero lo mismo que me aplica a la industria y de esa manera Amílcar hago saber al tambero que si yo me equivoco, si la leche tiene impurezas o lo que fuera, vas a salir perdiendo igual que en el porcentaje que me descuente la industria. Vas a un porcentaje de lo que me liquida. Entonces, si me liquida de menos, de hecho estás sufriendo el castigo conmigo. ¿Cuáles son los riesgos de la RT para el dueño de la empresa si el tambero contrata a sus empleados?
En realidad el tambero tiene que contratar la RT. Y pasa lo de cortar la responsabilidad solidaria que les decía. Si yo tengo un buen contrato asociativo, corto la solidaridad. Entonces la RT va por el lado del tambero. Bien. Y ahí el trabajo es el del control de eso, de que eso se esté haciendo. Lo ideal es estar bien arriba de eso. De nada, Guillermo. Bueno, si no hay otra pregunta, creo que más o menos estamos en horario. Si alguien tiene alguna cosita más, acá que creo que Miguel dice algo más. Además de las situaciones de calidad, sí, quiero. todo, por ejemplo, por vaca preñada o por ternero criado. Y claro, eso sí, Miguel, lo podés ir haciendo vos a la forma de armar la liquidación, la vas diagramando, o por litro de leche, o porque te cuidaron los animales, o por la alimentación, o por ¿viste? O la baja de muerte, o sea, podés ponerle otros condimentos, seguro. Cada uno, por ejemplo, yo tengo un montón de clientes que definen la forma en que abonan, bonifican, premian, castigan, según esos acuerdos de partes, hay autonomía de la voluntad. En el caso de la vivienda, uno les da una vivienda en óptimas condiciones y te la entregan destruida. ¿Se puede poner claro que sí? Sí. Ahí es parte de lo bueno de firmar un buen contrato, seguro. Podés descontarle los gastos que haya por arreglos o por las cuestiones que haya. Por supuesto. Gracias, Gustavo. Bueno, no sé si hay alguien más. Les agradezco el tiempo. Cualquier cosa ya saben. Si necesitamos armar otro con temas que les interesen, bienvenido sea. Me parece que lo de seguro que traspaso generacional y esos temas que hablan, los invitamos a leer las fichas de los contenidos estratégicos que hacen la gestión organizacional, que son de Laura, las dos que hay hasta el momento, que profundizan en estos temas. Ahí está también su contacto, el contacto en el club por cualquier, seguro que vamos a hacer otro de estos, pero perfecto. Para tener dudas, hablarlas en el grupo de WhatsApp del club, los invitamos a seguir trabajando estos temas y te agradecemos muchísimo, Laura, súper clara, súper lindo el momento, me parece que fue. Muy amable. Un gusto dialogar. Bueno, hasta la próxima. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos gracias. y a todas. Gracias. Gracias. Nos faltó la música, Guillermo, hoy.